Hola, hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos. Esta es otra emisión de Instantes por la pantalla de Unife para conocer a la persona detrás del personaje. En nuestros estudios tenemos la presencia de Connie Isla. Ella es una de las nuevas voces exponentes del pop y del rock argentino. La vamos a presentar así con todas las letras. ¿Cómo estás, Connie? Muchas Bienvenida. gracias, un placer estar acá. Muy bien, por suerte, muy bien. ¿Vos? Presentando nuevo disco. Sí. Lo hiciste hace poquito en Niceto, ¿no? Sí, hace 2 semanas. Sí. Sí, hoy son 2 semanas, mira. Hace 2 semanas lo presenté en Niceto Sí. y estuvo espectacular. Inefable. Inefable. ¿Por qué inefable? Bueno, es una historia graciosa. Estábamos todavía lanzando los singles de este disco. Sí. Y el cuarto single es una canción que le escribí a Guido, que es mi, bueno, ahora marido. Todavía me cuesta decir la palabra marido porque siento ¿Están que... con papeles todo? Todo, ¿Casadísimos? sí, Muy casadísimos. bien. Y le escribí una canción muy linda que era el cuarto single y a la hora de elegir el nombre yo decía no puedo expresar con palabras lo que siento hacia él, entonces decidí ponerle Inefable a ese single. Cuando Sí. se lo comunico a mi equipo y les digo, che, ya encontré el nombre, me dicen, no, pará, pero Inefable está buenísimo para nombre de álbum. Bien. Y dije, es verdad. Y entonces Inefable quedó como el nombre del álbum y a la canción de Guido le puse Distinguido. Escondí su nombre ahí en el título y él es un distinguido también, así que esa es un poco la historia de Inefable. Y la realidad es que le quedó muy bien porque siento que es un disco que no se puede expresar con palabras quizás, que hay que escucharlo, hay que sentirlo. Es tu cuarto disco. Sí. ¿Y qué diferencia hay con el resto? ¿Este es un antes y un después en tu carrera? Yo creo que sí. Viste que los artistas siempre decimos, no, este disco es el disco, es Sí. como algo muy común, pero bueno, también uno se va descubriendo, se va reescribiendo también. Mis primeros 2 discos quizás estaban muy empapados de una cuestión más de militancia y demás, y eran mis primeros discos. Yo también estaba un poco encontrando cómo era mi sonido de mi yo lírica, ¿no? Con la música, porque la realidad es que musicalmente toda mi historia siempre fue muy del rock y el pop medio retro, medio 70s, 80s. O sea, yo los shows que hice durante muchísimos años cuando tocaba en donde te imagines, hacía covers desde los Carpenters hasta Queen, hasta los Guns y The Doors y Chuck Berry. O sea, era eso, qué ¿viste? ecléctico, sí. Pero bueno, siempre una cosa medio retro con ese sonido y bastante del rock, del pop. Entonces eso siempre fue algo muy, muy mío. Sí. Pero bueno, con mis primeros 2 discos creo yo que estaba más empapada de todo eso. El tercer disco fue un experimento total. Fue como, quiero hacer un experimento, fue súper experimental. Y en este cuarto disco yo finalmente empiezo a volver un poco quizás a mi esencia, a mis raíces de esto del rock. Sí. Y también lo que sucedió es que por primera vez firmó con un management y un sello. Yo siempre fui independiente. Mis primeros 3 discos los produje, los financié enteramente yo. Y acá dije, bueno, momento de dar un paso más. Siento que ya llegué a un techo. Sí. Y firmé y todo también se volvió más profesional, ¿viste? Y la búsqueda del sonido, los productores y la identidad visual, sonora, todo fue como mucho más, más finita. Estuvo bueno. Hay influencias de Alanis Morissette, Shakira, Mon Laferte. Sí. ¿Podemos encontrar esos tintes en este disco? 100%, 100%. Todo este disco fue inspirado en las mujeres del rock y del pop de los 90s y los 2000. Hay mucho de Shakira. Yo siempre, yo consumí mucho su música de esa época. Sí. La admiro muchísimo como artista. Me parece que es que mantenerse vigente durante tantas décadas es algo que muy pocos pueden decir que han hecho y encima a nivel tan gigante, ¿viste? Pero bueno, soy bastante más fan de la música que hacía en ese momento.
Y yo también me siento muy identificada con ella porque yo siento que a Shakira la habita una dualidad que a mí me resuena mucho, que es esto de la mujer súper rockera y que de repente se clava el pantalón de cuero y sale con la guitarra y de repente te escribe Día de Enero, Cosa ¿viste? súper dulce. Y Claro. a mí me pasa mucho eso también. En mi disco tenés canciones como Distinguido, que es como una balada medio rancherita, ¿viste? Súper profunda, y después tenés Suerte o Cringe, Cringe que está son, buenísimo. ¿viste? Todos unos Sí. rocks re barderos. Y en el escenario también se nota mucho eso. Hablando del escenario, cuando presentaste el disco ahora en Niceto, ¿hubo una propuesta de casamiento en el público? ¡Ay, sí! ¿Con qué canción? ¿Con En Distinguido? Distinguido. Espectacular. En Distinguido. Yo aparte estaba en el último estribillo ya y empiezo a ver como un revoloteo, pero no entendía del todo. O sea, viste, no ves nada desde el escenario. Encima yo no, o sea, tengo miopía y astigmatismo. O sea, pero escuchaba como un y de repente veo como no sé. Y no lo podía creer. Y se casaron ahí. Ella le propuso casamiento a él. Mirá qué lindo. Tenía un cartel así, le había dado todas las instrucciones a la chica de al lado que la filme en ese momento. La filmó ella, desplegó su cartel, ¿querés casarte conmigo? Qué sé yo, se arrodilló, le pidió la mano, le puso el anillo, y se dieron un beso tremendo y fue increíble. ¿Qué te pasa cuando tu música, tu obra ya se la apropia el público, ¿no? Y genera estas cosas? Y para mí es de lo más lindo que le puede pasar a un artista, porque yo creo que en definitiva la mayoría de los que hacemos música o arte o lo que quieras, es un poco para el resto, ¿viste? Para los demás, porque si no me voy a una montaña, me aíslo y compongo y escucho mi música yo sola. La realidad es que cuando uno hace y se lo ofrece al mundo o a la virtualidad o a lo que sea, me parece que también un poco la idea es que haya una devolución, un algo. Y para mí lo más lindo es que la gente se apropie y viva esas canciones y los hagan reír o reflexionar o los inspire o lo que sea. En la previa de la salida de este disco, ¿lo soltaste rápido o tuviste que reverlo, escucharlo de nuevo, estudiarlo? Mira, fue el disco con el proceso más largo de búsqueda porque como dije antes, yo empecé a trabajar con este management y obviamente los procesos son distintos, ¿viste? Claro. Antes era yo sola dirigiendo toda la batuta y acá de repente fue como, Connie, nosotros sabemos que vos antes hacías todo, sos re proactiva, todo, yo soy un no paro. Sí. Pero me dijeron, tenemos que tomárnoslo un poco más en serio, ¿viste? Como vamos a salir con toda una nueva era tuya, que es súper tuya, pero bueno, la gente también se quedó, algunos se quedaron en el ukelele, algunos se quedaron en Isla Mater, que es el tercero, que fue todo más experimental. Estaría bueno que nos tomemos un tiempo para hacer muchas canciones e ir encontrando, ¿viste? Ese sonido que estar adentro tuyo, pero bueno, sacarlo afuera, a veces uno cree que lo está sacando y podés mejorarlo más. Entonces fue un proceso un poco más largo. De hecho, estuve entre que salió el tercer disco y salió el cuarto, fueron 2 años. Ah, un proceso. Empezaron a salir importante. singles antes, sí. Al año y medio yo empecé a alargar los singles, pero sí, yo nunca había estado tanto tiempo sin sacar música. Fue tremendo, o sea, me caminé por las paredes. Tu tercer disco fue Isla Mater, ¿fue el que presentaste en el Planetario, puede ser? Sí, ese fue el que presenté en el Planetario, que fue una locura. Sí. ¿Y a vos se te ocurrió esa idea? Sí, yo tenía, yo me llamo Constanza Isla, pero todos me conocen como Con Isla y mis amigos siempre en chiste me decían que yo soy un parque de diversiones, no sé si saben, pero viste que en Nueva York hay un parque de diversiones que se llama Coney Island, en realidad es la isla donde está el parque se llama Luna Park. Pero bueno, y siempre me hacían un chiste con eso, porque yo soy así, subo abajo, me encantan los juegos de mesa, qué sé yo, y cocinar y recibir gente. Y se me ocurrió desarrollar un concepto donde el disco fuese un parque de diversiones en el espacio y cada canción era una atracción distinta. Espectacular. Y armar el universo, pero en 3D, ¿viste? Sí. Y era un disco aparte como que era como un pop medio tecno, medio alternativo, que justamente era el desafío. Yo quise hacer un disco en donde compusiera sin instrumentos.
Sin instrumentos. Sin instrumentos. Yo compongo mis canciones con la guitarra o el ukelele o el piano. Ahora el ukelele ya no, pero en ese momento, Sí. hace unos años, ahora es guitarra y piano. Pero dije, quiero ver qué pasa si la composición sale de una producción, ¿viste? Me intrigaba, me parecía que podía ser un proceso espectacular. Y fue re interesante también. Y fue un disco que si bien yo no creo que me haya hecho ganar muchísima audiencia, me hizo llegar a muchos lugares, porque como fue un disco tan conceptual y tan jugado y tan distinto quizás a lo que se veía en ese momento, no sé, gracias a ese disco salí 2 veces en el Times Square, por ejemplo. Estuve en el Lollapalooza, en el primer festival de Spotify del mundo que se hizo en Argentina solo de mujeres, que éramos 8 nada más. Estaba María Becerra, Emilia, Lali y bueno, Marilina Bertoldi, Karina, Taichu, La Sole y yo creo que éramos. Entonces, viste, fue un disco que me hizo recorrer un montón de lugares que estuvieron muy buenos. ¿Y te quedás con esa Connie autogestiva o con la que ahora tiene un equipo que la representa o que lleva adelante la carrera? Yo creo que sigo siendo súper autogestiva, pero ahora con un marco y con un equipo que me acompaña y está buenísimo. Pero bueno, ellos siempre me resaltan lo placentero que es trabajar conmigo. Me dicen, te voy a decir que hagas esto y ya lo hiciste. Claro. Es como, porque bueno, son muchos años de hacer todo sola y no sola, porque me armé un equipo yo también que estuvo buenísimo, pero bueno, sí ser yo o sea, si yo no me sentaba a decir, bueno, escribo las canciones o che, quiero hacer esto o el videoclip tiene que ser así o asá, no pasaba nada, no lo hacía nadie, ¿entendés? Claro. Y ahora hay toda una maquinaria atrás, cabezas, recursos y demás que es increíble. Pero todavía conservo muchísimo la cosa autogestiva, sin cortarme sola, ¿viste? Por supuesto, claro, claro. ¿Cómo llegó la propuesta de hacer Señor Cobranza a 30 años? Mira, es la primera vez que voy a contar esta historia así explayándome. A ver. Y estuve haciendo muchas notas, pero nunca todavía la conté. Yo siempre, mi padre, muy fanático del rock nacional, de la Versuit también, él siempre me ponía Señor Cobranza y yo la cantaba de chiquita, que él se ríe y me dice, vos no tenías idea quién era Norma Pla. Claro, claro. Pero bueno, yo muy fanática. Y siempre fue una canción que me acompañó, y muchas más de la Versuit. Y en el 2023, Mex Urtiz Berea me invita a participar de su ciclo FA. Hermoso. El que hacía en su casa. Sí. Y yo elijo cantar Hace Calor, de Los Rodríguez. Bueno, mucho mejor. Explota. Una locura y no, que el rock, que te queda tan bien. Me acuerdo de colegas que me decían, che, tenés que hacer un disco rock. Yo ya estaba empezando a componer este nuevo disco. Búsqueda, sí. Pero fue una locura. Y al año siguiente Mex me vuelve a llamar y me dice, Connie, tenés que venirte ahora a la fiesta de FA, que se hacía ahí en el Complejo C. Y tenés que hacer otra canción así, bien arriba. Bien. Y le digo, hagamos Señor Cobranza. No, me dice, casi se vuelve loco. Dale, hagámosla. Bueno, hicimos Señor Cobranza y lo mismo, en las redes, en YouTube, todo, una locura. Y en marzo de este año me escriben los chicos de la Versuit. Mirá. Me dicen, Connie, te queremos invitar a cantar Señor Cobranza al Quilmes Rock. Yo, imagínate, ¿qué? Pero obviamente que sí. Pasan unas semanas, yo me voy a México y se ponen en contacto el management de ellos con mi management para ya empezar a ver tema de los seguros, qué sé yo, viste, burocracias y demás. Y justo el manager de ellos le dice, porque estamos en México, que tocamos este fin de semana. Y mi manager le dice, pero pará, Connie también está en México. Hermoso. Que se venga. Nosotros tocamos en el Monumento a la Revolución, va a haber miles de personas, cerramos el festival, es una locura. Yo, viste, diciendo las sincronicidades de la vida. Absolutamente. Voy, canto, subo un fragmento a Instagram y cuando lo subo yo etiqueto a Las Manos de Filippi. Sí. Porque como autora me parecía que estaba bueno también, ¿viste? Hay mucha gente que quizás no sabe y me salió solo, ni siquiera fue algo tan, ¿viste? Que lo recontra pensé, no, fue bueno, etiquetar a Versuit a Las Manos de Filippi. Y, ¿viste? Cuando uno hace algo que el efecto Pigmalión, no sé, que nunca te imaginás que puede llegar a repercutir. Los chicos de Las Manos
no sé, se ve que lo tomaron como un gesto re lindo y aparte como algo medio de unión con la Versuit. Me escriben y me dicen, Connie, qué lindo esto, no sé qué, vimos tu versión, está buenísima, bueno, quizás estaría bueno, podemos tomar esto como una oportunidad para juntarnos, viste que se ve que siempre hubo como una especie de rivalidad medio inventada en realidad entre la Versuit y Las Manos por el tema de Señor Cobranza. Exacto. Y me dicen, vamos a grabar Señor Cobranza 30 años, estaría buenísimo hacerlo la Versuit con Isla y Las Manos de Filippi. Se está dando todo. No, yo, alguien me van a despertar, ¿viste? Y bueno, y así sucedió y terminamos grabando la canción, los tres, y bueno, salió ahora hace creo que una semana. Y ni en mis más locos sueños, ¿viste? Cuando decís... ¿Cómo fue ese proceso de la grabación? Fue hermoso. Los chicos de Las Manos me invitaron a su estudio, que es ahí en Paternal, creo. Pero viste cuando decís gente muy generosa y los chicos de la Versuit también. Uno a veces tiene esa imagen de los rockeros noventeros, rudos. ¿viste? Todos unos señores mala onda. Todo lo contrario, pero todo lo contrario. Más tiernos, dulces posibles. 100%. De hecho, en México cuando me subo al escenario, que yo no los conocía personalmente a los chicos, yo, viste, como súper agradecida, gracias, no puedo creer esta oportunidad, y ellos me decían, la música se comparte. Qué lindo. Y es una frase que me quedó, pero grabada, ¿viste? Y los chicos de Las Manos tienen una filosofía muy similar también. La verdad que fue hermoso. Fue un proceso súper, súper lindo y encima creo que también está buenísimo reivindicar ciertas canciones y demás. Y que aparezcan mujeres también. Hablando de eso, ¿con quién te gustaría compartir tu música, quizás del género femenino, de la actualidad, de las nuevas generaciones? ¿De Argentina o Sí, lo que a vos te guste. Mirá. Me encantaría compartir, por ejemplo, con Natalia Lafourcade, con Mon Laferte, me encantaría. De acá de Argentina, que siento que también que esté engamado con mi género, me gusta mucho lo que hace Malina Bertoldi, me gusta mucho lo que hace Barbie Recanati. Hay un montón de mujeres, la verdad, que hacen música espectacular y que al menos a mí me resuena mucho. Y hablando un poquito de México, que recién lo estabas mencionando, vas a tocar allá, pero ahora vas a cortar ticket. Voy a cortar ticket por primera vez en México el 25 de septiembre en el Foro del Tejedor, que es como un nicetito de allá, ¿viste? Es como un niceto más chico, pero es como, tiene la misma carga emblemática que tiene Niceto acá. Bien. Viste que es como que cuando tocas en Niceto es como, Niceto, viste, ya llegaste a un lugar que está bueno. Y el Foro del Tejedor tiene como ese mismo peso. ¿Qué esperás del público, no? Del público mexicano. El público mexicano es bárbaro. Yo ya, a ver, en México hice pequeños showcitos y cositas y hace poco le abría los vacilos en el Auditorio Blackberry, que es un auditorio que, no sé, tiene como un aforo de creo que 3.000 personas. Y abrí el show ese y también la gente gritaba, se reían, ¿viste? Subieron 1000 historias etiquetándome, ¿viste? Que como si yo hubiese sido el show de la noche. Súper, súper cálido el público mexicano. Me encanta eso. Recién mencionabas esto de la generosidad cuando conectaste a las bandas a través de tus redes sociales, como recién estabas comentando, pero vos en tu Instagram, por ejemplo, tenés 500.000 seguidores. Vos también tenés generosidad, ¿no? Para contactar a otras bandas, etiquetarlos, compartir. Me parece que eso también habla de tu postura. Bueno, hace muchos años, cuando arranqué con las redes, tenía una sección que se llamaba Domingo Compartido, que era un hashtag que yo había inventado y la gente, quien quisiera que cantara o tocara algún instrumento o lo que sea, subía su video y le agregaba el hashtag Domingo Compartido y yo después entonces entraba y todos los domingos elegía 10 y los subía a mis historias. Qué genial. Sí, siempre me gustó. Obviamente que, bueno, qué sé yo, los métodos van cambiando, las redes cambiaron mucho también. Lo que antes era mucho más fácil, ¿viste? De subir una historia y le subían los seguidores a alguien, hoy no sucede. No. Pero sí, siempre que puedo, qué sé yo,
tener una sesión de composición o lo que sea, me encanta, está buenísimo. Me encanta. Y hablando un poquito de todo tu trayecto, empezaste muy chiquita a los 6 años, ¿no? Piano, guitarra, ¿cómo empezó todo ese proceso? Mi abuela, que es mi única abuela que vive Sí. todavía, Hildi, ella era profesora de música, ejerció Ajá. muchísimos años. Y ella, de hecho, siempre dice que yo tarareaba antes de hablar, que me paraba en la cuna y hacía... Qué lindo. Y a los 6 años empecé comedia musical y en paralelo ella me sentó en el piano y me empezó a enseñar, ¿viste? A leer partitura y que es una clave de sol, una clave de fa y un pentagrama y demás. Entonces ya de chica arranqué con eso. No soy ni de cerca ni pianista ni mucho menos. Sé leer Claro. partituras y demás, y estudié producción musical, pero no es que, ¿viste? Me siento en el Claro, piano. claro. Pero estuvo buenísimo porque me dio un montón de herramientas que pude utilizar en los años siguientes y hoy en día. Y después siempre seguí con la comedia musical muy firme. Después hice canto, después hice baile, después hice teatro. Guitarra, soy una ladri, nunca tomé clases, la verdad siempre fue como muy autodidacta. En los últimos 2 años tomé algunas clases con una guitarrista que tuve en un momento con Male Pizarro, que es una genia. Sí. Pero bueno, más chanta ahí. Pero sí, siempre desde chiquita que empecé, que me gustó mucho todo lo que tiene que ver con el arte. Y cuando le dijiste a tus papás, quiero ser cantante, quiero ser artista, Medio que no se los tuve que decir. ya lo venías haciendo. Ellos ya sabían. Claro. Sí. Y cuando terminé, me acuerdo que sí, cuando estaba en 5º año ya, que era como, bueno, ¿qué va a hacer esta chica el año que Claro. viene? ¿Viste? Que aparte las redes medio que no existían, no es que, ¿viste? Era bueno, que pruebe. Y ahí hubo como un, ¿viste? Bueno, pero escuchame, formate, ¿viste? Estudié alguna carrera que tenga que ver, qué sé yo. Pero la verdad es que siempre me bancaron, siempre me acompañaron, ¿viste? Me acuerdo de mi vieja viniéndome a buscar en el bondi, después me venía a buscar papá y no sé qué en la comedia musical y me llevaban, me traían, subían, bajaban. Te bancaron. Sí, me rebancaron, toda mi familia. Y siempre, desde mi primer show que hice hace 1000 años, que yo no me acuerdo, creo que tenía, no sé si 18, que fue en un lugar que se llama La Dama de Bolini. Mirá. Que es un barcito que también, que han tocado todos ahí, pero ya, bueno, creo que ya pasó más a la historia. Me acuerdo que hice mi entrada, que la dibujé yo a mano en un papelito y lo fotocopié. Y esa era la entrada. Y ya desde ese show, que fue mi primer show mío, toda mi familia, todos mis amigos y... ¿Qué le decís a esa jovencita de 18 años que se presentaba por primera vez? Ay, no le diría nada. ¿No? No, porque no quiero alterar nada de lo que pasó, ¿viste? Te lo guardás y lo dejás sí, así. sí. Qué lindo eso. Sí, qué sé yo, creo que todo lo que pasa, o casi todo, es por algo. Y si bien creo que esa chica creía que iba a estar haciendo giras mundiales para este entonces y demás, siento que el camino que recorrí, que estoy recorriendo es hermoso y es súper privilegiado también, entonces no le diría nada. Es un camino sincero, ¿no? Sí. Auténtico. Es un camino sincero, auténtico, de mucha metamorfosis y de mucho motor, ¿viste? De mucho impulso, de mucha, como mi nombre, de mis amigos en chiste también me dicen, en vez de Constanza Isla, Constancia Pila. Sí, porque si hay algo que soy es constante y con energía, así que es un camino de mucha constancia, diría yo. Connie, viviste en Los Ángeles, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese viaje, esa experiencia? Bueno, yo de muy chiquita, cuando no existían ni las redes sociales, Sí. y la música latina no era algo así como súper comercial, ¿viste? Ajá. Todavía había habido un momento de reggaetón con Daddy Yankee y demás, pero ¿viste? Ya había un poco pasado y demás, entonces la música era casi toda en inglés. Sí. Y yo, bueno, quería hacer eso. Entonces yo soñaba con irme a Estados Unidos y que me vea un productor
y me diga, vení, esta es la escalera a la fama, seguila. Y acá tenés este contrato maravilloso, para nada leonino, firmalo y todo. Para nada, leonino me encanta. Sí, sí, sí. Y bueno, Constancia Pila puso manos a la obra. Mi mamá y mi papá son los dos abogados. Sí. Mi madre de Junín, mi padre de General Roca. Ujú. Así que imagínate que contactos en la música, ¿no? O sea, Cero. cero. Ellos tampoco tenían idea de nada. Obviamente nunca me falta asesoría legal, eso Por es supuesto. espectacular. Es Pero bueno, fue mucho de hacerme camino sola, ¿viste? Y empezar a tocar en todos lados, qué sé yo. Y me fui haciendo como una red de contactos, ponele, de gente que de alguna forma estaba en la industria musical argentina y qué sé Ajá. yo, pero no sé, muy, muy superficial, ¿viste? No es que estaba hablando con el presidente de Sony, no, para nada. Pero bueno, a mí con eso me alcanzó. ¿Qué edad tenías ahí? Y tenía 19. Muy chiquita. Sí. Pero bueno, yo a los 16 empecé a dar clases de canto y esto y lo Sí. otro y bla, y viste, siempre como, y con la plata que gané me pagué mi primer videoclip y así, viste. Ujú. Y en ese momento entonces agarré y también esa plata que gané me hice un book de fotos Sí. y ya tenía varias canciones en inglés escritas y me pagué también un EP de covers con 4 canciones. Y dije, bueno, listo, ya tengo todo lo que necesito. ¿Dónde están estos productores hambrientos de talento? Y empecé a mandar mails a toda la gente que había conocido en esos últimos 2 años, ponele, diciéndoles, yo me voy a ir a Estados Unidos el año que viene Ujú. y estoy buscando tener reuniones y demás. No sé, mandé 50 mails. Sí. De esos 50, 30 nunca me respondieron. De los 20 que quedaban, 10 me dijeron no, discúlpame. De los 10 que me dijeron, sí, 5 se ve que contactaron o se olvidaron, Sí. quedó ahí. Y 5 me dijeron sí. Mirá, reunite con tal persona en Nueva York, con tal persona en Miami, con tal persona en Los Ángeles. Bueno, me fui. Me fui a tener reuniones a Estados Unidos con 19 años. Tranqui. Ahí obviamente sí, ya me ayudaron económicamente mis padres, porque ya mis trabajos no me alcanzaban para pagarme un viaje a Estados Unidos. Y bueno, y en esas reuniones había una discográfica independiente en Los Ángeles que me dijo, te queremos firmar ya, vení. Y me volví a Argentina, ordené mis cosas y me fui. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando te respondían ese mail? Después de pasar de eso a grabar un disco, a una propuesta de un disco, con 19 años en otro país. Por un lado no lo podía creer, no entendía nada, y por otro lado sabía que era lo que tenía que pasar. Qué Era convicción, eso. qué convicción. Y me fui, y bueno, después hubo algunos problemas ya con temas, viste, de, bueno, pero la visa de artista, que esto, que lo otro, demás. Y también hubo temas con los contratos leoninos y bla, 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 y me terminé volviendo. Pero llegué a grabar música, a grabar clips en Hollywood, viste, cosas que decís. Me vino a visitar mi mamá en el medio y me acuerdo de un momento que estaba en un estudio en Hollywood con, no sé, 20 personas grabando no sé qué, frenan un segundo para hacer algo con la toma, bla, 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 y yo estaba así paradita esperando a que me den la orden y la miro a mi mamá ahí sentada. Claro. Y les pido permiso, che, ¿me puedo ir un segundo a decirle a mi mamá? Y me acuerdo que voy y le digo, mamá, le digo, está pasando. Y las dos emocionadas, viste, como, no, nada. Imagínate mis padres diciendo, esta loca, ¿cómo terminó? ¿Cómo hizo? 19 años tenía. Sí, pero qué ímpetu. Sí, yo lo pienso ahora y digo, no sé, ya, o sea, sigo teniendo energía, no esa. Claro. No esa, eso Pero yo está no. buena esa inconsciencia que hay a veces cuando somos más jóvenes, ¿no? Total, es que yo lo pienso y veo, yo tengo 2 hermanos, Simón y Federico, que tienen 18 y 21 años. Sí. Yo miro a Fede, que tiene 21, y digo, o sea, es un hombre ya, pero a la vez no. Y digo, yo todavía era Menos. más chica, ¿entendés? Claro. ¿Y no grabar ese disco por todos estos problemas que hubo te frustró? ¿Te frustró toda esta situación? Sí, por supuesto que me frustró, pero bueno, se da vuelta la página, ¿viste?
100% se da vuelta a la página y ahí fue cuando también empecé con las redes. Ya cuando estaba ya subí algunos covers, pero era algo más como cada tanto, ¿viste? Y cuando llegué a Argentina y dije, bueno, esto que tanto quería y que yo durante tantos años de mi vida deseé con esta vehemencia, no era lo que yo pensaba. Tengo que hacer algo desde acá que me lleve a, no sé si eso, pero algo similar bueno, que haga que mi arte llegue a muchos lugares, y ahí empecé con las redes, pero ahí me lo tomé muy en serio. Fue como, esto va a ser un trabajo de todos los días, y tenía calendarizados los posteos y, bueno, lunes subo un cover, tiene que ser sí o sí en español de música urbana. Martes subo foto, el miércoles subo un cover, pero tiene que ser en inglés, música pop. Y así era todas las semanas, ¿viste? Y me lo tomaba realmente como un trabajo de selección, o sea, era como una curaduría de géneros y de idiomas mezclado con fotos y no sé qué. Sí. ¿Y eran cosas que salían de vos o te inspirabas en alguien a través de las redes? No, es que no había nadie en ese momento. Éramos todos como muy nuevos, ¿viste? De hecho, me pasa que el otro día, por ejemplo, estaba en un programa de Luzu como invitada y también vino Alan Sutton, que Alan Sutton es un talentoso que tiene una banda, tiene como su proyecto musical que se llama Alan Sutton y las criaturas de la ansiedad, que ahora hicieron un gran Rex, es espectacular. Y él me decía, nosotros mirábamos tus videos para ver como, mirá lo que hace ella, ¿viste? Y eso me pasó un montón de veces. Y mismo también, no sé, la primera vez que se acercó una marca para decirme, che, queremos que hagas publicidad con nuestros productos y te pagamos, yo no tenía a nadie a quien preguntarle, che, o sea, ¿cuánta plata? ¿Cómo es? ¿Cómo me ¿viste? pagan? ¿Cuánto cobro? Sí. Era todo muy, muy nuevo, muy nuevo. Sí, pero está bueno esta actitud que tenés, ¿no? Frente a estas situaciones y esto que decías de no quedarte, no ponerte mal, sino arremeter. ¿Qué le dices a las nuevas generaciones de artistas o a los chicos que ahora ven que en las plataformas pueden subir su música y que quizás no les va como esperaban, ¿no? Y que se frustran? Bueno, primero quiero aclarar una cosa que no es menor, que es que yo todo esto lo pude hacer porque nunca me faltó nada, ¿viste? Nunca tuve que estar preocupada por si iba a comer o demás, o sea, siempre tuve educación, tuve salud, tuve una familia que me contuvo, entonces primero me parece que está bueno sentar esa base, porque no todos empezamos desde el mismo lugar, ¿viste? No todos tienen las mismas oportunidades. No, para nada, y yo con eso me habían hecho una nota, no me acuerdo, que yo hablé justamente de esto, que voy a decir algo muy similar, y algunos me salieron a matar, y por suerte la mayoría decían, está citando a Bourdieu de pe a pa, decían, tiene razón. Yo no soy muy partidaria de decir, ay, sí, seguí tus sueños y viste, qué sé yo. Pensá fuerte que sucede. Claro, la realidad es que es hermoso soñar y no digo que los sueños no sean para todos, solamente digo que, bueno, esto de, sí, ya está, va a pasar, hacelo, no es verdad. Muy pocos son los que llegan y no todos tenemos las mismas posibilidades y no todos empezamos desde el mismo lugar. Entonces me parece que es una consideración bastante importante. Todo lo que es, yendo más en concreto a la pregunta, todo lo que es trabajo en redes sociales es re complejo. Justo lo hablábamos recién en el corte, yo te decía que esta democratización, ¿no? De exposición que hay hace ya años con las redes, para mí es súper positiva, porque antes necesitabas de un productor y un contrato leonino sí o sí para llegar a ciertos lugares, en el caso de la música, y hoy en día no. Hoy en día tenés un celular, conexión a internet y podés llegar a donde sea, ¿viste? Podés tocar en miles de lugares y vivir del arte. Sin embargo, toda esta democratización también hace que haya muchísima oferta. Claro. Y sea mucho más difícil destacarse. Entonces, las redes son un mundo bárbaro y a la vez muy cruel. ¿Viste? Creo yo que la constancia es la clave. Mucha gente, mismo gente que yo he conocido, que conozco, que viste, no, sí, me voy a lanzar a subir cosas. Y nada, suben cosas 1 o 2 semanas, ven que no les va bien y lo abandonan. Se frustran, claro. Yo subo mínimo 3 TikToks por día. Mínimo. ¿Seguís subiendo? Sí. No, de hecho había parado hace unos años. Sí.
y ahora volví porque tuve que volver. Claro. Porque hoy en día las discográficas, cuando te hacen firmar un contrato, no todas, pero muchas te incluyen Te cuántos exigen. TikToks por día tenés que subir. Claro. ¿Entendés? TikTok ya no es un chistecito que vos, o sea, es una herramienta de trabajo real. Ujú. ¿Te guste o no? ¿Y a vos te gusta? Bueno, Es lo qué que sé hay, es yo, lo que hay que hacer. es lo que hay que hacer, ¿viste? trabajo. No me lo cuestiono tanto, porque si me lo cuestiono, no sé a qué puede derivar y tampoco sé cuál es el sentido de cuestionármelo, porque si yo quiero ser artista, hoy en día necesito esta herramienta. Ujú. O sea, la voy a implementar. Pero bueno, yo hoy en día subo 3 TikToks por día mínimo y a la mayoría no le va bien. O sea, real, ¿eh? Qué bueno que lo digas vos, Pero porque es que es está real. bueno, está bueno. Y de repente hay uno que le va bárbaro Sí. y con ese, bueno, me suben los seguidores, me suben las vistas de los otros y demás, pero realmente yo, la mayoría de los TikToks que subo, Sí. no les va bien. Y es parte. Y los creadores de TikTok, los que suben, tienen millones de seguidores Sí. y demás, te dicen, no mires el resultado. Mm. Porque aparte TikTok es una red, todas las redes cambian constantemente. Es una Todo el cosa que tiempo. no te llegas a adaptar al nuevo algoritmo que ya Sí. lo cambiaron de nuevo. Sí. Y todos te dicen, hoy TikTok tiene que ser espontáneo, tiene que ser fresco, tiene que ser, viste, no mires el resultado, no subas un video para que le vaya bien. Mm. Subí. Al 90% les va a ir mal, al 5% les va a ir más o menos y va a haber 5% que quizás le vaya bárbaro. Y ahí está, ¿viste? Y te da un poquito de cosa de que en esa vorágine de subir videos haya algo que quizás, no sé, metes la pata y te haces noticia por eso, por esa metida de pata, ¿te cuidas en eso o sos lo más natural posible? Creo que con los años he ido adquiriendo quizás una cancha, una experiencia con eso que está buena. Suelo elegir muy bien mis palabras, Bien. pero más allá de eso, hoy en día la cancelación me parece que ya no existe, ¿viste? Sí, Y por un lado digo que bueno, por supuesto. porque hay tanto todo el tiempo que es imposible engancharte con, cancelemos a este Claro. y estás 50 ya no, porque en ese mismo día cancelaron a 5 más y al día siguiente cancelaron a 8 y al día siguiente Tan pasó. efímero, ¿no? Claro. Total, es efímero. Entonces, de hecho, creo que justamente ahora estamos viviendo un momento donde ser cancelable es lo cool, ¿viste? Claro. La gente habla desde un lugar que para mí a veces es muy cuestionable y no está bueno, Ujú. pero es como un poco lo que se está usando en este momento. Mm. Así que Sí, una moda sí, cuestionable, sí. lamentable. Con respecto a tu público, vi que también en Instagram generás algunos contenidos para tener un contacto directo con ellos, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese ida y vuelta? Bueno, eso justamente surgió porque el equipo de marketing me dijo, Sí. Connie, tenés que volver a las redes. Porque habías abandonado un poquito Sí. con todo lo que había ocurrido con tu militancia, podríamos decir. Sí, total. Me había alejado bastante de las redes y demás. Y también hubo un momento en donde no se usaba subir tantas El activismo, cosas. mejor dicho. Sí. Sí. Y hubo un momento donde tampoco no se usaba subir tantas cosas, ¿viste? Era como más, soy muy cool, Muy subo cool, un posteo por claro, mes. es verdad. Entonces, bueno, nada, yo me había relajado bastante, pero ahora la realidad es que ya la tendencia es otra también. Sí. Yo también soy otra. Y del equipo de marketing me dijeron, Connie, tenés que volver un poco a las redes. Todo tu Instagram es trabajo, ¿viste? Es un flyer, un posteo de la canción, no Claro. sé qué, y es como que sos un bot. Y dije, no puede ser. Yo Dios que mío. tanto esfuerzo hice para separarme un poco de las redes y Sí. ser una artista y no la chica de las redes y bla, y ahora tengo que volver a esto. Entonces se me ocurrió esta idea de Diarios Inefables, Ujú. que le voy a dar crédito también a ChatGPT, que me ayudó bastante, Bien, es que hoy sí que uso nos mucho. ayuda a todos, por supuesto. Sí, uso mucho ChatGPT para todo lo que es redes y estrategias. Y el primero que hice fue como, empezaba diciendo, mi equipo de marketing me dijo que tengo que acercarme más a mi público. Y, Más sincera imposible. Sí. Me encanta. Y bueno, ¿Y cómo lo tomó el público? no, Tus seguidores. fue un furor. ¿Sí? La cantidad de gente, Connie, hacía años que no me aparecías. Connie, todo este tiempo yo pensaba, pero
¿por qué se habrá alejado tanto? Y ahora entiendo todo. Connie, gracias por volver a aparecer. ¿Viste? No, una cosa, Hermoso. pero cientos de comentarios. Yo dije, ay, toda esta gente estaba acá y yo no sabía, ¿viste? Sí. Y fue hermoso. Y subí varios de esos. En un momento era una vez por semana, 1 minuto igual. 1 minuto una vez por semana, pero 1 minuto donde metía una data. Bien. Y ahora ya lo hago un poquito más espaciado, pero fue súper lindo, fue una iniciativa hermosa y siento que ayudó mucho a una reconexión, ¿viste? ¿Y cómo te llevas con el hate, con esos comentarios que quizás no son tan buenos o gente que tiene mala onda? Ay, mirá. ¿Les prestás atención, los lees o pasás de largo? No, los leo porque están ahí. Sí. En este momento no estoy recibiendo mucho hate, la verdad. Bien, me encanta. Hubo otros momentos, sobre todo en mis momentos de activismo y demás, donde, Claro, bueno, ahí sí, estabas. era... Abonada. Ya no sé, sí, socia vitalicia del club de hate. Claro. Y por suerte nunca fui, viste, de esas personas que se ahogan en el hate. La Bien. realidad es que no. Bien. De hecho, le escribí una canción al hate que se llama Seguís Igual. Está en mi primer disco, Sí. que es prima hermana de Cringe, que me dijiste que te gustaba. Me encanta Cringe. Y la letra de Seguís Igual dice, ay, cuánto miedo me tenés, qué tristeza que te guíes por lo que ves. Mientras tu boca vomita odio y banalidad, yo fui, volví, caí, aprendí, tropecé y seguí, pero vos seguís igual. Hermoso. Tomá respuesta, ahí está, hate. Vamos, me encanta. Sí, qué sé yo. Yo creo que el hate es terrible, pero te lo puedes tomar hasta a veces con humor. Sí, Yo a veces claro. veo los comentarios que me dejan y te juro, se los muestro a Guido y nos reímos. Te reís, claro. Aparte la gente se arma unas películas. Y se pelean entre ellos también, ¿no? Se pelean entre Claro. ellos, y yo hasta a veces les respondo, viste, no sé, el otro día, no me acuerdo qué medio me había subido una nota mía y alguien puso estas que aparecen de no sé dónde, viste, y yo le respondí mal, ¿quién es? Entonces, viste, ¿Quién como es? que yo también me subo al tren como ya está. Me encanta. Pero qué sé yo, es complejo igual, es súper subjetivo y personal para Por mí lo del supuesto. hate. Y un trabajo que venís haciendo hace muchos años, con el tema de los covers, ¿es verdad que hiciste más de 300 shows Ay, sí. en diferentes lugares? Recorrí todo el país. Variopinto. Sí. Todos los tipos de eventos que te imagines, bautismo, bat mitzvah, fiesta de 70, apertura Porque de... eso también hace el artista que sos hoy, ¿no? Sí, obvio. Todo eso fueron horas en las tablas. Fueron también, viste, me afiló el termómetro. Porque Sí. yo iba a lugares donde quizás era literalmente el show principal y la gente como esperando a verme, y después iba a un lugar donde no me daban ni bola. Y yo Qué estaba ahí. fuerte. Era lo mismo que pusieran una playlist sí, de Spotify a que yo esté tocando. Y eso... te Claro, lo afila el importante no eras termómetro. vos, sino era el evento, lo que estaba pasando. Y ahí laburás el ego un montón, porque es como, yo vine a hacer esto, ahí me están pagando, es un trabajo, listo, ya está. Hay otras veces que está buenísimo y que a la gente le encanta, y otras que no, y está todo bien, ¿viste? Es eso para mí, y también eso, te afila el termómetro de, ¿sabés? La cantidad de veces que me subía y tenía un setlist armado y en el medio lo cambiaba, porque veía que le gustaba más esto a la gente, no sé qué, entonces, no, bueno, y improvisaba ahí en el momento. O, no sé, problemas técnicos, ¿viste? Que se te apaga el micrófono y qué sé yo, y empezás ¿viste? A sortear los obstáculos. Y sí, hice una cantidad de shows que durante muchos años que eran tremendos y eso, ¿viste? En un fin de semana metíamos 5 shows, nos íbamos de Santa Fe a Rosario, a Capital y a Tucumán, sí. Y ahora estuviste en Niceto, vas a tocar ahora en México. ¿Te sube un poco el ego todo eso? ¿Cómo lo bajás? ¿Cómo volvés a tu esencia? ¿O salís del escenario y ya está, te olvidás? Es un laburo constante, creo yo. Y ni hablar con justamente todo lo que es las redes, ¿viste? Porque quizás una semana se te viraliza un video y te llaman de acá y de allá y no sé qué, y y a la semana siguiente todos se olvidaron. Claro. Y es una lucha constante de, no le importo a nadie. Y de repente cuando volvés a subir es, soy una capa, nunca más me va a pasar que me voy a sentir mal. Por más que nadie me dé bola, esto de ahora me va a servir, me va a tirar, ¿viste? Y no, y después a las 2 semanas estás ahí así papando moscas y no tenés ni un lanzamiento y decís, soy una fracasada, ¿viste? Es como... Pero yo creo que es así la vida del artista y en todas las escalas, porque si vos ves entrevistas de actores y actrices de Hollywood, Sí.
viste, consagradísimos, les pasa lo mismo. Ujú. Les pasa lo mismo. Sí. Es una profesión que te exige una tolerancia a la frustración Ujú. muy alta. Y bueno, pero creo que lo trabajaste todo este tiempo, ¿no? Lo trabajo constantemente, no, claro. no diría que ya lo tengo laburado 100%. ¿Haces terapia o te Sí. refugias en tus amigos, en tu gente? No, hago terapia, justo ahora tengo que retomar, porque bueno, con todo lo de los viajes se me complicó más, pero sí, los últimos 2 años hice terapia, sí. Bien, Me bien hace ahí, bien. bien ahí, bien ahí. ¿Qué nos depara entonces el futuro inmediato? ¿Cómo te estás preparando para estos shows en México? Bueno, estoy ansiosa en el mejor de los sentidos, tengo muchas ganas de tocar mis canciones ahí, ver quiénes son. Ver Qué quiénes lindo, son los que qué vienen a mi lindo. primer show así, ¿viste? Porque sé que me los voy a acordar, yo me acuerdo, yo sé Sí, quiénes son sí. los que me siguen desde el principio. Y tengo mucha ilusión también, ¿viste? Mm, Y bueno, y estamos trabajando en las próximas canciones. ujú. Probablemente haya un show antes de fin de año acá en Buenos Aires. Vamos a estar atentos entonces. Sí, 100%. Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, haciendo música todo el tiempo. Me encanta. ¿Qué te gustaría que te pase en la vida, más allá de la profesión? Si soñás con algo. Eh, bueno, sueño con cositas muy, qué sé yo, quizás más, no sé, circunstanciales. Me encantaría de grande tener como una chacra y Mm, animales y demás y bla. Eso, ponele, eso es algo que siempre está sí. adentro mío, pero creo yo que si tuviese que hablar de algo como no tan puntual, por más que suene cliché, me gustaría siempre tener un propósito, Mm, que creo yo es un poco lo que al menos a mí me mantiene cuerda, ¿viste? Levantarme y tener un propósito, tener ganas de hacer algo. ¿Y cuál es tu propósito hoy? Y hoy mi propósito es impulsar mi arte, Mm, ¿viste? Hacerlo llegar a lugares increíbles, que llegue a mucha gente y seguir manteniéndome como soy, me encanta. seguir viendo a mi familia, a mis amigos, seguir siendo una persona sana, física y mentalmente, que siento que es algo difícil, ¿viste? Ujú. Cuando te pasa algo Sí. como lo que todavía no me ha pasado en esa escala, pero eso. Me encanta el mensaje que das, sos súper auténtica, sos súper Ay, gracias. sincera, sos radiante, una sonrisa hermosa, transmitís mucha energía. Así que invitamos a todos a que la sigan en las redes, ya tiene cientos de millones de seguidores, Ah, bueno. pero Inefable, ¿dónde lo pueden escuchar? Spotify En seguramente, todas las en plataformas todas las musicales, plataformas, ¿no? Inefable, sí. Y que Sí, puedan consumir justamente la hermosa música que haces. Gracias, Gracias. Connie, por venir hoy. A Un vos. placer enorme. Gracias por estar. Igualmente. Nosotros nos despedimos, como siempre, hasta la semana que viene aquí en Instantes. Gracias por estar del otro lado.